Buenos días de nuevo. Por favor, abran la poderosa a Romanos capítulo 6. Please turn your Bibles to Romans chapter 6. Quiero hacerles una pregunta y una pregunta que usualmente se hace cuando pensamos y estamos en esta temporada de Viernes Santo, de sábado y de domingo de Pascua. Y usualmente esa pregunta es: ¿por qué murió Jesús? Es una muy buena pregunta, es una pregunta muy importante. Y las respuestas a esa pregunta son buenas y son importantes. Pero quiero invitarlos a considerar que hay una mejor pregunta. Y una mejor pregunta es: ¿qué es lo que hizo Dios en la cruz y en la resurrección? Y eso te lleva a una respuesta más grande, más bíblica, más relevante, no solamente para tu vida, pero para tus seres queridos, para tus paisanos, para el mundo. Entonces, usualmente se hace esa pregunta: ¿por qué murió Jesús? Pero los quiero invitar a considerar, hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que hizo Dios en la cruz y en la resurrección? And so I want to invite you, typically during a season like this, we ask the question, why did Jesus die? And that's a really good question. It has really good answers. The challenge is that question and those answers, though they're good, it reduces the cross to a personal transaction, and it loses the opportunity to see the grand power of what God has done in the cross and in resurrection. And so we'd rather ask a better question: what did God do at the cross and resurrection? Y esa es la pregunta que nos queremos hacer. ¿Qué es lo que hizo Dios en la cruz y en la resurrección? Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 3 por ahorita al 10. We'll read Romans chapter 6, verse 3 through 10. I'm going to read it in Spanish. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Verse 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estamos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Y aquí muy clave el versículo 9 y el 10. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte,
murió al pecado una vez para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Verse 9, for we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Check this out. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once for all. But the life he lives to God. ¿Por qué murió? Hay respuestas muy buenas y saludables. Pero algo más grande es, ¿qué es lo que hizo Dios en la cruz y en la resurrección? ¿Y qué es lo que es? Dios confronta al pecado, confronta a la consecuencia del pecado, la muerte, participa en esa muerte y muere. Y al estar el sábado en esa muerte, sepultado, en veces nos imaginamos que Dios está ausente, pero no. Es el descanso, algo terminó y ahorita hablamos de eso. Y en la resurrección, ¿qué le pasó a la muerte? Ya no existe. Está derrotada. Y ahora hay invitación a todo ser humano a participar en esta muerte y resurrección. El énfasis aquí es la participación en el bautizo de muerte y resurrección y vivir para Dios. Y si te has bautizado, quiero animarte a que recuerdes ese día. Porque ese día fue especial, pero entre más pasan los años, si estás poniendo atención, te das cuenta, te revela más y más el significado de tu bautizo. Si estás poniendo atención a la vida, a lo que está haciendo Dios, tiene más impacto el bautizo que participaste ahora que en ese día. ¿Por qué? Porque has visto la fidelidad de Dios. Y si no has participado en este bautizo, te invitamos a que hagas estos estudios, a que evalúes tu fe, que Dios te invita a esta participación de muerte y resurrección. Entonces, ¿qué hace Dios en la cruz? Dios derrota el pecado y la muerte. Es por eso que Jesús constantemente en los evangelios decía, tengo una muerte, tengo una crucifixión que viene, vamos adelante. Y constantemente le decía a sus seguidores, esto es lo que me va a pasar. Y no había miedo, no había temor. Había una intencionalidad y una entrega, un enfoque, un propósito, porque el Dios de vida nos acompaña en nuestra humanidad en carne y hueso y derrota la muerte para que nosotros, humanos, podamos participar en esta vida. Y es por eso cambiamos un poco la pregunta. Pero lo que quiero hacer hoy es quiero repasar un poco estos 3 días tan importantes. Viernes, sábado y domingo. Pero digo algo en inglés. And so this is a better question. What did God do at the cross? And as we read Romans, and it's all throughout the scriptures, especially obviously in the New Testament, but what we recognize is that God is not simply making this transactional payment so that you can be saved and then have a great retirement plan and escape earth and be in heaven. Because though there's aspects of that that's true, it reduces the power of what God did into something just individual. But perhaps we can say that in the cross, and I'll get into it in just a second, I'll say this part in Spanish, but I'll say it now in English.
Jesus, God is destroying death. And oftentimes we have this image that Jesus bought us from the Father because the Father was really upset with us. And so Jesus pays this payment to purchase us from the Father, which makes it really odd. Right? But it's not that, or that Jesus takes the cross so that God's opinion about you can change. You were really bad, so Jesus took the cross so that now God can look at you and he and she is with me. We're good. And so we understand the cross that way. It's incomplete. And what's happening there is the cross is actually changing God's opinion about you. And you're being saved so you can escape earth. It doesn't fit with the grand story. And so the cross is not that Jesus is changing the Father's opinion. At the cross, God is changing your opinion about God. Letting you know that God, Father, Son, and Holy Spirit at the cross partake in the sufferings you go through. You have gone through. All humanity goes through. And it's a self-emptying love to invite you to participate. And so what does God do at the cross? He defeats death, but he's attempting to change your opinion about God. Not a religious obligation, but a genuine responsibility of love. Because genuine love demands a response of love. That's a better version, more biblical, healthy version of what the cross is doing. And it's not for you to escape earth. God has entered the earth, died on earth to recover his creation. So in summary, because I may not come back to the English here, in summary, this is a healthier version. It's not reduced to you, and it's not reduced to escape. It's grand, it's big, about the restoration of all things, the defeat of sin and death, to recover God's creation, not for you to escape from it. And if you believe that and you comprehend that and lean towards that, you're going to read the scriptures differently, and now you're able to participate in the life of God, who's doing what? Restoring all things, because God is not done yet. You with me right there? So you can hold on to that one. So, bueno, ¿cómo están? Jesús muere, derrota el pecado y derrota la muerte. La muerte ahora ya no tiene poder. Y cuando leemos el versículo 9 y el 10 nos deja saber que Jesús ya no puede morir porque la muerte ya no existe, ya no tiene poder. Y esa es la esperanza para los que responden al amor y el llamado de Dios. Amén. Entonces es algo más grande. Ahora, tenemos que arreglar algo. No sé si tú eres de las personas que entras a tu casa y ves algo que no está acomodado, no está en su lugar, y es lo primero que haces. Y si eres como tú, empiezas a gritar, ¿por qué no pusieron esto para acá? Acá? Y escucho a mi mamá. Yo no le hacía caso, pero ahora hablo como ella. Pero es importante, ¿no? Tener las cosas en orden. Ahora, es importante que tengamos una buena imagen de Dios. ¿Alguna vez te han tomado una foto? Y luego la suben. Pero no era una foto que tú querías que subieran. O sea, no era el perfil que conquista, ¿no? Que te representa. ¿Y cómo quisieras que la bajaran y pusieran esta? Quizás ellos no salieron bien, pero tú sí, con esta. Pero para todos la imagen es importante. Y lo que venimos haciendo, si es poniendo atención, es ayudándonos a entender mejor
que Dios no es un Dios ausente, pero es un Dios vivo, presente y activo. Que no es nuestra misión, es la misión de Dios. Y Dios nos llama a participar en la vida, en la misión de Dios. Que no queremos ser una iglesia basada en el carisma o los dones de un ministro, o hacemos todo para el beneficio de la iglesia. Queremos ser una iglesia Dios-centrada, ¿no? Pero nada de eso es posible si no tenemos una imagen saludable de quién y cómo es Dios. En agosto, octubre del 2022 tuvimos un retiro con los líderes del grupo de familia y uno tiene un plan, ¿no? Vamos a tener este retiro y nos sentamos ahí en un patio a hablar y nomás empezó a salir todo. Estas heridas, pero también una claridad de la manera que hemos sido como cristianos o como hemos enseñado, ya no la queremos. Ha lastimado a personas, ha herido, ha tenido orgullo, ha tenido juicio. Y en el momento uno pues, se emociona, ¿no? Yo también. Y me comprometía, bueno, vamos a hacer los estudios otra vez. Los voy a escribir otra vez. Con esta perspectiva de centrado en Dios y en la gracia y no empezar ahí a batallar y convencer a alguien y manipularlo emocionalmente para que se sienta terrible. No, pero realmente invitarlos a conocer a Dios. Y los empecé a medio escribir, pero llegué a la cruz y pues para decirle que ya van 2 años y medio. Y nunca los terminé. ¿Por qué? Porque llegué a nuestro estudio de la cruz y me confundí. Porque la manera como se ha explicado da una imagen no muy saludable de Dios, pero no sabía cómo mejor explicarla. Porque no estoy diciendo que lo hicimos mal y no es bíblico, pero no da la mejor imagen. Pero me ha costado 2 años y medio. Y no diario, o sea, uno se distrae, hay otras cosas, ¿no? Ha habido muchísimas responsabilidades y otras diferentes cosas, pero cada vez que regresaba al estudio de la cruz, se abría otra puerta, ¿no? Por primero tienes que estudiar esto, ¿no? Tener esto, y esto. So, para hacerse las 2 años y medio corta, en parte es lo que he dicho. En veces nos enfocamos en solamente una transacción personal, en vez de entender todo lo que Dios está haciendo. Y una imagen dominante en el cristianismo, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de todo el cristianismo en los últimos 500 años, es una versión muy moderna, 500 años moderna, sí. ¿Por qué? Porque hay otra versión de 2000 años, que es más genuina a la historia de la Biblia. Muy bien. Pero esta versión más moderna se enfoca en una imagen que Dios es un juez y tú estás en la corte ante ese juez y eres culpable. Pero gracias a Dios llega tu abogado Jesús y dice, a él no, a ella no, mejor a mí. Esa es una metáfora, pero no es teología bíblica. ¿Por qué? Porque en esa metáfora, ese ejemplo, Jesús te está defendiendo del juez. ¿Y quién es el juez? Dios. Entonces, ¿Jesús te salvó de quién? Del juez. Del castigo de Dios. Y te da este ejemplo, una versión de Dios que no es muy saludable y no es muy bíblica. ¿Sí me explico? Es como cuando, de nuevo, suben una foto de ti que dices, así no soy. O alguien dice algo y dices, yo no dije eso. Entonces, en esta imagen, Dios es un juez enojado, decepcionado. Y se ha explicado que Dios odia tanto el pecado que lo tiene que castigar. Y te iba a castigar a ti.
Pero gracias a Dios que en vez de ti castiga a su propio Hijo. Y ahora Jesús toma el castigo del Padre de nuevo. Es una metáfora que no está necesariamente en la Biblia y es de los últimos 500 años, no de los últimos 2000. Entonces, ¿cuál es el resumen? Jesús te salvó de Dios, el Padre. Y después explicamos, basado en Mateo 27, cuando Jesús está en la cruz. I'll send this English version out later, okay? Cuando Jesús está en la cruz y dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Citando Salmo 22, ¿no? Y yo por muchos años enseñé a otras personas y expliqué que en ese momento Jesús es separado del Padre, porque el Padre es tan santo que no puede ver y estar cerca del pecado. Entonces ahora el Hijo está separado de el Padre. Así lo he enseñado, así lo he aprendido, y te quiero decir hoy, después de 2 años y medio en explicarlo, y quizás no lo podemos entender en su totalidad, pero ahí vamos, es de que esa versión tampoco es muy bíblica. Porque Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo no se puede separar del Padre. Pero lo que me ha ayudado más, entonces, ¿por qué dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y después de varios meses estudiando el Salmo 22 que Jesús está citando, para la audiencia original, cuando escuchan ese salmo, no significa lo que hemos dicho nosotros. En este momento está separado. No, para ellos significa, en este momento está sufriendo como un ser humano. Porque ese salmo es un salmo de lamento. Ese salmo se cantaba cuando estás sufriendo, cuando te sientes realmente que Dios te ha abandonado. ¿Por qué te está pasando eso? Cuando estás enojado o enojada con Dios, cuando te sientes herido y herida por Dios, que sientes esa pérdida y ese dolor y te sientes lejos de Dios, abandonado de Dios. Es un canto de lamento. Pero si sigues leyendo el Salmo, dice, nunca me voy a separar de ti. Lo opuesto que hemos dicho en estudios de la cruz. Entonces, para la audiencia original, no lo hubieran interpretado como separación, lo hubieran interpretado como solidaridad. Es decir, Dios se hace humano y está en solidaridad con nosotros, sufriendo con nosotros. Mira cómo Dios está sufriendo como nosotros. Mira cómo Dios está muriendo injustamente como mis primos, como mis tíos, como los que hemos perdido contra el Imperio Romano. Mira cómo injustamente está perdiendo, así como nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, esta versión de una corte y de un Dios separado te lleva, y si pones atención, a terminar con una imagen no muy separada de Dios, no muy cerca de Dios. ¿Sí me explico? Ok, ya abrí esa puerta, ya estamos nadando en el océano. Ok, ahora, si vemos a Dios como un Dios que no puede nunca ver al pecado y tiene que voltearse y castigarlo, ¿ok? Pero si Jesús es la exacta y perfecta representación de Dios, ¿cuándo Jesús se da la vuelta cuando ve a alguien en pecado? ¿Cuándo Jesús dice, no te asocies conmigo, hazte para allá? Nunca. No comas conmigo porque son pecadores. Nunca. De hecho, ¿quién lo hace así? Los fariseos. Y sin querer queriendo le hemos dado una imagen a Dios como un fariseo.
Pero Dios, Jesús, cuando ve a alguien en pecado, ¿qué hace? Se acerca y lo ayuda. A que tome responsabilidad. A que cambie. A que se arrepienta. A que confíe. A que no tenga miedo. A que deje esa vida. Pero se acerca y enseña. Cuando dice, lo hiciste otra vez, ahora te voy a castigar. Tengo que castigar. Soy un Dios justo. Tengo que castigar. ¿Cuándo ves a Jesús? No. ¿Lo vemos retando? Absolutamente. Ayudando, sanando, inspirando, reinterpretando. Entonces, una mejor versión bíblica es de que en la cruz Dios está muriendo como ser humano en solidaridad con la humanidad que sufre y que muere. Y ahí es donde sí, toma nuestros pecados y recibe el castigo de la muerte y el pecado, no del Padre. ¿Y qué dice del Dios que se humilla ante la muerte y el pecado y recibe una muerte injusta y brutal? Eso describe un amor incondicional por ti. Eso describe una gracia por ti. Eso describe una misericordia por ti. Y siempre en nuestra vida diaria hemos sentido el amor incondicional, la gracia y la misericordia. Pero en la cruz no es como en nuestra vida diaria, no, es en su totalidad. Y al recibir esto en la muerte, ¿qué hace Jesús? Derrota a la muerte. La muerte pensaba que iba a ganar. El pecado según iba a ganar. El enemigo según iba a ganar. Pero llegó el domingo. Sorpresa. Y ahora la muerte no existe. Pero Martín, todavía existe. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque ahora, a través de Jesús, ¿qué es lo que dice? La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y los que han muerto con él, ¿ahora qué? Tienen la esperanza de esta vida eterna. Pero no hay que esperar. Este es el punto. La vida eterna ya está aquí. Ya la puedes disfrutar en tu relación con Dios, en tu servicio a la justicia de Dios, en un mundo aquebrantado, en tu generosidad, dando tu tiempo, tu amor, tu cariño, en ser un fiel representante de lo que Dios hace en la cruz. Y dejar de manipular, dejar de mentir, dejar el odio, la rivalidad, las envidias. No tienen nada que ver, son lo opuesto. ¿Para qué regresar al mismo chisme? ¿Para qué? ¿Para qué regresar a eso? Vemos el versículo 11 que dice: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la vida a la muerte, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, de generosidad, de hacer el bien por los demás. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo
la gracia. La muerte no es en la cruz, es más el amor de Dios que un castigo. Y el amor de Dios invita a una respuesta. Y cuando el amor te invita, la respuesta tiene que ser amor. ¿Qué hace Dios en la cruz? Te está diciendo, te amo. Te amo porque te amo. Y hago esto por toda mi creación, por toda la humanidad, que te incluye a ti. ¿Por qué? Porque te amo. Y te invita a responder. Y cuando no respondemos, por ignorancia, por pereza, porque estamos en un ciclo de adicción a ciertos pecados, ¿qué hace Dios? Te sigue. Tú te das la vuelta, ¿y qué hace Dios? Te recuerda que te ama, que todavía puedes cambiar, que sí puedes perdonar, que sí puedes sobresalir. Y después lo ignoras otra vez y te das la vuelta, ¿y qué hace? Te busca otra vez. Y podemos decir, incluso cuando llegue la muerte, ¿sabes lo que dice la Biblia de la muerte? Salmos nos dice que ni siquiera en la muerte nos podemos esconder de Dios. Que incluso ahí Dios está presente. Y es lo que hace Dios en la cruz. Ahora Dios puede entrar en la muerte. Y Apocalipsis nos dice que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y si lo que sabes de Jesús, ¿qué crees que va a hacer Él con las llaves? De la vida y la muerte. ¿Condenar o salvar? Y si este Dios es de amor y de perdón, ¿por qué no disfrutar tu vida con Él? ¿Por qué verlo como una tarea, una obligación? Hoy no voy. ¿Por qué no disfrutar que Dios te ama porque te ama? ¿Por qué no responder y participar en esta vida? Porque Dios no te va a decepcionar. Incluso cuando te equivocas, ¿quién está ahí primero? Dios. El Dios que nos tomó la cruz, no por cambiarle la opinión al Padre, pero cambiarnos la opinión a nosotros de Dios. No para que tengamos un plan de escape de esta corrupción, pero para restaurar toda su creación. Entonces ahora tú y yo podemos ser estos agentes del futuro preferible de Dios, que estamos aquí. Y si vivimos de acuerdo a la Biblia, somos representantes de este futuro que viene. ¿Sí me explico? Tu fidelidad a Dios está anticipando lo que viene. Cuando alguien odia y tú no, estás anticipando lo que va a ganar. Cuando alguien es racista y tú no, estás anticipando que Dios va a ganar. Cuando alguien constantemente se está burlando de Dios por su conducta, fingiendo, pero tú sufriendo y llorando, lastimado, porque otra vez esta persona hizo, dijo eso, ay, estás luchando por el bien, estás anticipando lo que gana. Y sí, Dios te llama a perdonar y amar a esas personas. Pero esas personas no son tu responsabilidad, son adultas. Tú te enfocas en Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ganar. Entonces te da una energía de que esto vale la pena. ¿Por qué? Porque es lo que va a ganar.
el amor, la gracia, la misericordia. Y sí, nos podemos cansar de hacer el bien, pero ¿qué es lo que va a ganar? El bien. ¿Qué les parece esta mejor versión? Más bíblica, más consistente. Desde cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hace Dios? ¿O necesitan ropa? Ahí está. Moisés, vamos a liberarlos y a matar a la gente. No, así no, Dios, así no, Moisés. Y se va al desierto. Después, ¿quién se le aparece a Moisés? Dios. Te equivocaste, pero ahora hay que hacerlo bien. Y después el pueblo de Dios, ¡queremos rey! Así lo quieren, ahí está. Los va a mandar a la guerra, pero yo voy a ser su rey. Y después manda a los profetas. ¿Y qué dicen los profetas? Háganle caso a Dios. Y después los profetas se enojan con Dios. ¿Por qué los sigues perdonando? Ya ves cómo son. No son como nosotros. Ya mejor. Y constantemente Dios en los profetas les dice, yo los amo. Y no me acuerdo en qué profeta Dios empieza a hablar. Yo me acuerdo cuando Israel era un bebé. Cuando le daba ahí su Gerber. Le cambiaba los pampers, empezó a caminar. Pero en verdad, es lo que está describiendo. Dice Dios, yo los amo. No los voy a condenar. Y ahora viene Jesús mismo. ¿Y qué hace Jesús con toda persona que interactuó? Una mujer religiosa en un pozo de agua, ¿qué hace? Se está escondiendo bajo sus relaciones y todo eso y su religiosidad. La ayuda. La ayuda. Hay un hombre endemoniado. ¿Qué hace Dios? No, este está peligroso, vámonos. Lo ayuda. Hay un recaudador de impuestos. Chaparrito, guapo, rico el compa. Se sube a un árbol. ¿Y qué dice? Hey, hoy tengo que entrar a tu casa. ¿Lo ves condenar a la gente? ¿Lo ves excluir? ¿Qué crees que hace contigo? ¿Y qué haces tú con Dios? ¿Qué haces tú con otras personas? Si tienes una versión de una corte y un juez, vas a ser así con otras personas. Y vas a ser así contigo mismo. Y vas a quedar mal. Y vas a lastimar. Pero si tienes una versión del Dios fiel, bondadoso, generoso, con carácter, vas a ser así. ¿Por qué? Porque fuimos hechos en la imagen de Dios. Y tus hábitos de mentira, de manipulación, de abusos, de pereza, pueden transformarse y cambiar, porque Dios puede restaurar tu imagen, tu ser, tu vocación. Pero el punto de inicio es aceptar que el Dios te ama porque te ama. Y muchas veces estamos esperando a sentirnos bien mal para cambiar. Confiando en la culpa. ¿Alguna vez te has sentido mal y hiciste algo bien radical porque te sentías mal? Yo me acuerdo una vez estaba en el cine, me acababa de ser cristiano y vi un amigo de la escuela, ¿no? Y no le quise hablar, porque dije, no sé qué decirle ahorita, porque pues era un amigo que hacíamos otras cosas, ¿no? Y comprábamos ciertas cosas y hacíamos ciertas cosas. Pero me sentí tan mal de que no. Me acuerdo que al siguiente día estaba buscando dónde vivía, porque me sentía culpable. ¿Fue algo bueno que intentara hacerlo? Sí, pero mi motivación, ¿qué fue? La culpa. No necesariamente lo vi y por el amor a Dios y a Él, hablé con Él y compartí. La culpa te hace hacer cosas, ¿no? Pero la versión de la cruz más grande, más saludable, es un amor que se te entrega a ti. Y ese amor requiere una respuesta de amor. Amén.
And so in summary, this healthier version, we see God pouring out of God's self, and it's love. And this love demands a response, not obligation, not religiosity, but love. And if we have a healthy image of God, then we are going to reflect that image. And that's how we're going to treat others. But if God is this judge who's angry and upset with you all the time, how do you think you're going to treat yourself? How do you think you're going to treat others? Your kids, your spouse, your family members, those that wrong you or hurt you. You're going to project that because it's coming from somewhere. And sometimes, well, my parents were like that. Yeah, but how's your image of God? Maybe the root issue is that you have an inaccurate, ungodly image of God. Right? And every time anyone turns from God, what does God do? Meets them where they're at and helps them. We know what God is like. God is like Jesus because Jesus is God. And when did he turn away from people? When did he exclude others? When was he harsh and judgmental? When was he critical? When did he manipulate people so they can think he was great? That does not exist in the life of God, nor should it exist with you, with us. Amen. Entonces tengo estas preguntas de reflexión. ¿Cómo cambia tu comprensión de la cruz al saber que Jesús no murió para cambiar la opinión de Dios sobre ti, sino para cambiar tu opinión sobre Dios? ¿Sí entendemos esta pregunta? How does your understanding of the cross change when you realize that Jesus did not die to change God's opinion of you, but to change your opinion about God? Número 2, ¿cómo puedes mantener la esperanza y confiar en que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando todo parece silencioso y sin respuesta? ¿Has vivido así? Ese se llama el sábado. Pensamos que Dios está ausente. No. En el sábado Jesús descansa. ¿Te acuerdas en la primera creación? Después de 6 días, ¿qué hace Dios? Descansa. Y descansa no es relajarte. Descansa es, ahora estoy reinando en mi creación. Como Adán nos dijo en su reflexión, el amo dobló la servilleta porque aún no ha terminado. Entonces muchas veces en nuestra vida Dios sientes que es silencioso. No, Él está obrando y trabajando. Amén. So how can you maintain hope and trust that God is working in your life even when everything seems silent and without a response? Similar to a Saturday. We think God is absent and buried, but it's a Sabbath, which means rest, which means God is reigning. For another time. Número 3, ¿cómo puedes reflejar el amor y la justicia de Dios? De nuevo, la justicia no aquí es castigar, la justicia es proveer. Digo otra vez eso. La justicia en la Biblia no es castigo. La justicia en la Biblia es proveer lo que falta. ¿Cómo puedes reflejar el amor y la justicia de Dios en tu vida diaria y contribuir activamente a la sanación y restauración del mundo? How can you reflect God's love and justice? Quickly here, justice doesn't mean punishment. In the Bible, justice means providing someone's needs that they lack. Very different than ours. So how can you reflect God's love and justice in your daily life and actively contribute to the healing and restoration of the world? Hoy es un día de celebración. Yeah. Otra vez Dios está acercándose a nosotros, invitándonos, dándonos otra oportunidad a iniciar una vida con Él, a responder y a continuar nuestra vida con Él, porque Dios no ha terminado. Amén. Tomemos unos minutos para hablar con 2 o 3 personas, no más, porque después se pierde la conversación y una persona toma todo el tiempo.
Solo dos o tres. Toma el tiempo y responde a una de estas tres preguntas. Take a few moments here, not a group of people, but just 2 or 3 at most, and just choose one of these questions to reflect. Amen? Adelante.